Hola, buen día. ¿Cómo están? Es la segunda vez que grabo este video porque la primera vez me quedó súper aburrido, pero ya vamos a tratar de que este sea menos aburrido, más atractivo. Bueno, esta es la semana 8 y este es el video explicativo para los grupos de primer grado. Y la pregunta de siempre, ¿cuántos meses son una semana? Bueno, resulta que ya son 2 meses. Ya tenemos 2 meses de clases, ¿sí? Quiere decir que ya llevamos 2/3 del primer trimestre. Ya llevamos aventajado el primer trimestre, más de la mitad. Bueno, esto se los digo para que ustedes sean conscientes de que tenemos que estar ya al corriente. A partir de esta semana es borrón y cuenta nueva en los trabajos. Acuérdense que habíamos dicho que volvemos a empezar con los trabajos. Bueno, les comparto la pantalla con una presentación que preparé para ustedes. Y el tema de esta semana es muy interesante, muy atractivo, por eso es que yo puse aquí este fondo un puesto de periódicos y de revistas, porque vamos a hablar de la fotografía documental en México. No de los fotógrafos artísticos ni de los fotógrafos sociales que toman fotos de bodas, etcétera, o los artísticos que toman arquitectura, paisaje, etcétera, sino de fotografía documental. Bueno, ya habíamos visto en la semana pasada algo de fotografía documental. Y el aprendizaje esperado de esta semana es: reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares para conocer la diversidad creativa. Vamos a ver que, aunque vamos a ver puros fotógrafos documentales, cada uno tiene su propio estilo, ¿sí? El eje es artes y entorno y el tema diversidad cultural y artística. Insisto, es un tema muy bonito, muy interesante. Y para recordar lo que les mencionaba, en las clases anteriores vimos lo que es una imagen documental y un reportaje visual. En esta semana veremos los diferentes artistas que se han dedicado a la fotografía documental en nuestro país. Y aquí vemos un ejemplo de la fotografía documental. Es una imagen fotográfica que nos revela muchos datos de una situación. Quiénes están, por qué están así, qué están haciendo, en qué época es, en qué circunstancias se encuentran, etcétera. ¿Sí? O que nos hacen por lo menos investigar qué está pasando, por qué están ahí, qué están esperando, qué sucedió, etcétera. Bien, artistas mexicanos que producen imágenes documentales. Ojo, esto es una pequeña lista, ¿sí? No son todos. Los hermanos Casasola, los hermanos Mayo, Nacho López, Héctor García, Enrique Metinides, Pedro Valtierra, Graciela Iturbide y Lola Álvarez Bravo. Es una muestra nada más. Y del lado derecho, un periódico donde a través de fotografías documentales nos muestran un hecho. Los hermanos Casasola. Agustín y Miguel Casasola son los pioneros. Pioneros quiere decir son los precursores, los primeros, los que van a la vanguardia del fotoreportaje. Y gracias a sus fotos de la Revolución Mexicana nació en este país el primer estilo de reportaje auténtico en la fotografía latinoamericana. Ellos abrieron un camino a toda Latinoamérica para la fotografía documental. El archivo Casasola se divide por temas y cubre un periodo de más de 70 años. ¿Sí? Estuvieron documentando fotográficamente más de 70 años. Y aquí tenemos un ejemplo de su obra. Estas fotos, muchas de estas son muy conocidas para nosotros, las hemos visto en algún lugar, en algún momento. Los hermanos Mayo. Los hermanos Mayo en realidad no eran todos hermanos y ni siquiera eran mexicanos, pero sucede algo. Bueno, algunos eran mexicanos. Ahí va. Los hermanos Mayo fueron un conjunto de fotógrafos gallegos formado por los hermanos Paco, Cándido y Julio Sousa Fernández, ¿sí? Que junto a los también hermanos Faustino y Pablo del Castillo Cubillo, fundaron una agencia fotográfica en España a comienzo de la Guerra Civil Española y después continuaron su actividad fotográfica en México. Desarrollaron gran parte de su trabajo aquí en México, por eso se les considera que también trabajaron la fotografía mexicana. Y fueron un grupo, un conjunto de fotógrafos, una agencia fotográfica, los hermanos Mayo. Y sus fotos
Bueno, representan hechos cotidianos de la ciudad y de algunos momentos de crisis sociales, como la revolución, por ejemplo, la guerra civil en España, digo. Nacho López. Ignacio López Bocanegra, mejor conocido como Nacho López, nació en Tampico, Tamaulipas en 1923 y murió en Ciudad de México en 1986. Fue un fotógrafo mexicano, figura importante en el periodismo fotográfico de este país en el siglo XX, en el siglo pasado. Nacho López es una figura importante de la fotografía aquí en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México. Tiene muchas fotografías que retratan muy fielmente los roles de género y un poco los elementos patriarcales de la sociedad, ¿sí? Cuando vean sus fotos tal vez vamos a entender. Aquí, estas que están aquí en particular reflejan elementos de emoción, de sensaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la de la derecha, cuando detienen a una persona, él está preocupado, asustado. La mujer del centro se ve, no se ve su cara, pero se ve su actitud de dolor, de llanto, tal vez. Y a la derecha es la curiosidad. Bueno, este es el trabajo de Nacho López. Héctor García. Héctor García, nacido en la Ciudad de México y fallecido también en la Ciudad de México en el 2012, fue un fotógrafo mexicano llamado el fotógrafo de la ciudad. Es reconocido por su extensa obra fotográfica que retrata la vida de México de mediados del siglo XX. ¿Sí? Estamos viendo en este caso esa parte de los mexicanos del siglo XX, que es el siglo pasado. Y aquí vemos los retratos de la ciudad, asuntos que suceden en las ciudades grandes y que no siempre son agradables, ¿verdad? Muy bien. Él es Héctor García. Enrique Metinides. Jaralambos Enrique Metinides Cironides, conocido simplemente como Enrique Metinides o El Niño, nació en la Ciudad de México en 1934. Fue un fotógrafo mexicano famoso por sus trabajos periodísticos en la Nota Roja, ¿sí? La Nota Roja son los incidentes policíacos, los desastres naturales, accidentes viales, asesinatos, crímenes, etcétera, ¿sí? Lugares del crimen, etcétera. Él se dedicó particularmente a fotografiar ese tipo de escenas. Y en sus fotos podemos ver, pues, accidentes graves, la gente, los curiosos que va a ver esos accidentes, pero él logra captar esos accidentes y esos hechos de una forma artística, de una forma muy particular, muy peculiar. Él retrata escenas muy terribles de manera artística, que llaman la atención sus fotografías, ¿sí? Por la composición, por la belleza de los espacios que él logra crear dentro de sus fotografías. Pedro Valtierra. Pedro Antonio Valtierra Rubalcaba nació en Fresnillo en 1955 y es un reconocido fotógrafo de prensa mexicano. De prensa quiere decir para los periódicos. También él trabajó para los periódicos. Aquí vemos algunas de sus fotos. Importantes, también fuertes, potentes, con mensajes potentes, poderosos. Él es Pedro Valtierra. Después sigue Graciela Iturbide. María Graciela del Carmen Iturbide Guerra nació en 1942. Es una fotógrafa mexicana que ha sido acreedora de varios premios, tanto nacionales como internacionales. Sí, ella retrata muchos aspectos de las personas en las culturas indígenas, por ejemplo, o no indígenas nada más, sino en pueblos como Oaxaca, con los rasgos culturales de esos pueblos. Su foto es muy, muy interesante también. La vuelve también muy bella. Aquí podemos ver 3 ejemplos de su fotografía. Lola Álvarez Bravo. Dolores Martínez de Anda, más conocida como Lola Álvarez Bravo, nació en Lagos de Moreno en 1903 y falleció en 1993. Fue una fotógrafa mexicana muy importante. En su trabajo incluye retratos de personalidades sobresalientes de la época, ¿sí? Aquí vemos un puente con unas escaleras cuya estética es muy, muy interesante, muy bonita.
otra de sus fotos. Aquí unos niños viendo a través de las gradas, ¿sí? Y la última foto quise incluir una fotografía de Frida Kahlo. No olvidemos que en este caso la artista es la fotógrafa, no es la pintora Frida Kahlo, sino la fotógrafa. En su obra podemos ver muchos personajes importantes de esta época, como Frida Kahlo, como Diego Rivera, como muchos otros. Lo van a ver cuando lo investiguen. La actividad. Ahora sí viene lo bueno. Elige a uno de los fotógrafos mencionados anteriormente. De la lista que te di, elige uno. ¿Por qué solo uno? Porque quiero que lo investigues a profundidad, ¿sí? Los datos que yo te di son muy superficiales, es lo mínimo indispensable. Es un fotógrafo mexicano muy bueno, punto, ya. Pero tú lo vas a investigar mucho más a profundidad. Busca los datos biográficos que se te piden. A continuación te voy a pedir unos datos biográficos de ese solo artista, de uno. Traza con regla el cuadro de la siguiente diapositiva en tu cuaderno de artes. Te pido con regla para darle una buena presentación a tu trabajo, pero si tú tienes un pulso excelente o si tu trabajo lo quieres presentar a mano libre, pero bien hecho, lo puedes hacer con recortes de papel, con hojas pegadas, como tú quieras, pero bien presentado, adelante. Completa a mano los espacios con los datos que investigaste. No es un trabajo en digital, no es copy-paste, no es copiar y pegar, es a mano. Es investigar, leer, extraer datos principales, pero pone especial atención en escribir la opinión personal que te pido, ¿sí? Tu opinión personal para mí es lo más importante. Después de haber hecho esta investigación, quiero saber qué opinas acerca del trabajo de este artista. Lo único que puede ser impreso son las imágenes, aunque también las puedes hacer a mano, coloreadas, tú eliges. Lo único que puedes imprimir son las imágenes, pero también existe la posibilidad de dibujarlas, pero coloreadas, bien hechas. Ok. Este es el esquema que vamos a tener que completar. Primero, en la línea amarilla, que yo la puse amarilla, tú la puedes poner del color que tú quieras, el nombre del artista, ¿sí? Su nombre completo y cómo se le conoce. Datos biográficos, yo te sugiero esta lista. Tú puedes complementarla con más datos. Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento y muerte. ¿En dónde publicó sus fotos? ¿Dónde estudió? ¿Cómo le decían y por qué? Y además es probable investigar quién le puso ese apodo, si es que tenía algún apodo. ¿Por qué se dedicó a la fotografía? ¿Sí? Y otros datos relevantes. Si tú ves ahí también que hay algún dato importante o que a ti te parece interesante, lo incluyes en ese espacio. En la parte de abajo hay que escribir la temática de su trabajo. Ya vimos que algunos se dedicaron a fotografiar personajes importantes, algunos se dedicaron a la nota roja, algunos se dedicaron a retratar la ciudad, ¿sí? Con su cotidianidad, etc. Entonces, ¿cuál es la temática del trabajo del artista que tú elegiste? En la columna del centro hay que pegar imágenes de su trabajo, pegar o dibujar a color, por favor. En caso de que sean fotos en blanco y negro, pues darle el acabado a blanco y negro, ¿sí? Entonces, imágenes de su trabajo. Y por último, y más importante de todo, ¿qué opinas tú del trabajo del artista que elegiste? No se vale, me gusta, no me gusta. Quiero saber por qué. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Representa lo que quiso? No sé, tu opinión personal después de haber investigado al artista. Y por último, lo de siempre, pero no menos importante, no olvides, este trabajo debe realizarse a mano, excepto las imágenes que pueden ser impresas. No olvides que los trabajos van con margen, fecha, título y tu nombre completo en cada hoja, ¿sí? Eso le da presentación a tu trabajo y a mí me facilita calificártelos porque sé de quién es. Coloreados. Insisto, si la foto original es en blanco y negro, pues va a ir en blanco y negro, pero puedes agregarle un poco de color a tu cuadro. Recordemos que esto es artes visuales, ¿sí? Completos. Hay compañeros de ustedes que me dicen,
Ah, mientras le entrego esto, luego le entrego lo demás. Ah, bueno, luego te califico. ¿Sí? Yo lo voy a calificar cuando esté completo. Cuida el contenido y presentación de tu trabajo. Sí califico también la presentación de los trabajos, que esté en el cuaderno de artes, que tenga los elementos que te pido y, muy importante, algo que no habíamos hecho. A partir de este trabajo, que es la semana 8, la puntualidad en la entrega de tu trabajo vale calificación, ¿sí? La puntualidad en la entrega vale calificación. Entonces, hay que entregarlos en la fecha programada. Este trabajo vence el viernes, ¿sí? Bueno, pues es todo. Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, te espero en Zoom para comentarla, para aclararla. Y pues nada, este es el trabajo de la semana 8. Los fotógrafos, los fotoreportajes o los fotoreporteros o los fotógrafos de prensa en México son muy importantes. Han hecho trabajo muy, muy valioso. Cuando lo investigues te vas a dar cuenta. Bueno, pues entonces hasta aquí el video de hoy. Espero que nos veamos muy pronto. Los extraño mucho y pues nada, nos vemos en Zoom. Estoy al pendiente de todas maneras a través de Instagram, YouTube, Facebook y Blogger. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho.